En este tutorial aprenderemos cómo trabajan las capas. Añadir y la lista de capas. El fondo y ajustes capa. La mejor manera de comprender el funcionamiento en un nivel fundamental es comenzar con el concepto de capas. En ProShow, al agregar cualquier imagen o video, el contenido se convierte en una capa tan pronto como se añade. Es más fácil pensar que una capa es como un contenedor. Cuando se añade una imagen, ProShow lo pone dentro de un contenedor que se adapta a la imagen y hace que sea parte de esa foto. Este contenedor se compone de la capa, que es lo que le da la capacidad de realizar todo tipo de cambios en la imagen. Porque una capa puede moverse alrededor, cambiar el tamaño, editar el aspecto y mucho más. Este contenedor solo es hipotético. No puedes ver realmente algo que actúa como un soporte para la imagen, solo ves la imagen. De esta forma puede ayudarte a entender lo que hace. ProShow te da la posibilidad de incluir un número ilimitado de capas en una sola imagen. Cada una de estas capas apiladas una encima de otra. Como con una baraja de cartas. Consideremos la analogía de las cartas. Cada carta tiene una imagen delante. Si tienes las cartas perfectamente apiladas una encima de otra, solo puedes ver la carta de arriba. Esparcir las cartas hacia afuera un poco, y ahora puedes ver el resto. Colóquenlas todas fuera individualmente y se pueden ver todas, suponiendo que tienes suficiente espacio. Esto es exactamente lo que hacen las capas. Cada imagen que añade entra en la pila de capas. Usando ProShow, controla dónde cada capa se muestra arriba en la pila, y cómo se verá. Una de las razones importantes de pensar que una capa es un contenedor es porque abre nuevas formas de crear presentaciones. Esas capas son intercambiables, te permiten cambiar la imagen o vídeo. Por ejemplo, añadir una imagen a crear un efecto personalizado, pero posteriormente decide que la imagen B haría un mejor deslizamiento. Debido a que una capa es un contenedor, todo lo que tienes que hacer es intercambiar las imágenes. La configuración de su efecto personalizado quedará intacto. Ahora que tienes una mejor idea de lo que son las capas y cómo funcionan en ProShow, vamos a aprender a añadir realmente y trabajar con las capas. Independientemente del método que elijas, hay dos cosas claves a recordar sobre las capas son independientes. Cada capa tiene su propia configuración. Si tiene varias capas y añade manualmente efectos, necesitará ajustar la configuración para cada capa por separado. Las capas se ajustan mediante opciones de imagen. Todas las cosas que puede hacer a una imagen, vídeo o títulos pueden encontrarse en las opciones de imagen. Hay varias maneras de hacer casi todo en ProShow, y añadir capas no es diferente. Añadir una capa. En la lista de archivos, haga clic en la imagen que desea añadir como una capa en una imagen. Arrastrar y soltar la imagen en la lista de fotos. Esto creará una imagen con una capa. Importar contenido de servicios de redes sociales. Si con frecuencia sube imágenes a sitios como Facebook o Instagram, ProShow puede acceder rápidamente a tus servicios de redes sociales y directamente añadiendo contenido que ya haya subido. Para importar archivos de servicios de redes sociales. En la barra de menú, haga clic en Archivo y seleccione Importar contenido desde servicio o app. O, haga clic en el icono de importar en Crear o Diseñar. Seleccione el servicio deseado. Puede elegir entre Facebook, Instagram, Flickr, Picasa, SmugMug o Zenfolio. Solo puede acceder a un servicio a la vez, pero se puede repetir este proceso tantas veces como desea y agregar contenido. Iniciar sesión en su cuenta y elegir una carpeta llena de imágenes. Una vez hayas seleccionado una carpeta, elige las imágenes que desees añadir. Puedes navegar y seleccionar imágenes de varias carpetas. En la parte inferior de la ventana, verás varias opciones. Echemos un vistazo a cada uno de estos. Todo o nada, puedes seleccionar todas o ninguna de las imágenes disponibles en la carpeta que hayas seleccionado. Descargar títulos. Se añade cualquier tipo de texto o descripción cuando subió el contenido, marcar esta casilla si quiere descargar ese texto. El texto y la imagen se combinarán en la misma como una capa y un título. Solo descargar, esto descargará todo el contenido que haya seleccionado, pero no lo añadirá. Esto puede ser una herramienta útil si desea crear un archivo del contenido subido. Añadir, con el contenido seleccionado, elija esta opción para importar archivos. Mediante esta función solo puede importar una capa en una imagen a la vez. Si selecciona 5 imágenes, creas 5 imágenes con una capa.
Si has elegido la opción de descargar títulos para cada elemento seleccionado, se crea con una capa y un título. Importando capas desde un dispositivo. Además, puede utilizar la opción importar para añadir fotos y vídeos directamente desde tu iPhone o iPad con la aplicación Remote Pro Show. Esta opción necesita instalar la aplicación por separado en un dispositivo compatible y funciona mejor cuando el dispositivo está conectado a una red Wi-Fi. Para importar archivos con la aplicación Remote Pro Show. Ejecutar la aplicación en tu dispositivo y conectar Pro Show a su dispositivo. Clic en el icono Importar en Crear o Diseñar. Elija la opción de la aplicación Remote Pro Show. Seleccione los archivos que desea importar y elegir las opciones Añadir o Descargar. Localizar los archivos importados. Cualquier contenido que descarga o importa directamente se guardará en su ordenador. Para acceder a estos archivos como cualquier otro contenido, utilice la lista de carpetas y la lista de archivos. El contenido importado siempre figurarán como contenido importado en la entrada multimedia en la lista de carpetas. Al importar desde diferentes servicios de social media, Pro Show agregará nuevas entradas para ayudar a mantener estas descargas organizadas. Añadir una capa a imagen existente. En la lista de archivos, haga clic en la imagen que desea añadir como una nueva capa en una imagen existente. Arrastrar y soltar la imagen para añadir la capa. Pero antes de soltar la imagen, pulsa la tecla Control del teclado. Este método dejará la imagen en la parte superior como una nueva capa. Te permitirá conocer si la has añadido como una capa porque cambia el cursor del ratón. Al arrastrar, el cursor del ratón tendrá un icono que parece como una página con un más. Puedes hacerlo con una imagen o con varias imágenes. Añadir más de una capa a la vez. Mantener pulsado la tecla Control y clic en cada capa que desees añadir desde la lista de archivos. Continúa pulsando Control mientras arrastras y sueltas las imágenes seleccionadas a la imagen o foto. Cuando se seleccionan varias imágenes en la lista de archivos, este método las añadirá como capas. Usar el método de arrastrar y soltar para añadir capas puede ser un poco confuso al principio. Si la capa superior llena toda la imagen, puede parecer que solo tiene una capa, pero se encuentran detrás ocultas. Para asegurarse de que todas sus capas se han añadido correctamente, simplemente abre las opciones de imagen y revisa la lista de capas. En la lista de fotos, también verás un icono de múltiples capas. Hay bastantes formas para añadir capas o imágenes a tu programa usando el menú del botón derecho del ratón de la lista de archivos. Hay algunas opciones aquí que puedes encontrar útiles. Añadir a presentación, añade el archivo seleccionado, o archivos. Cada imagen seleccionada se convertirá en una nueva imagen. Añadir todos los archivos, añade cada imagen y otro archivo válido en la carpeta actual a su presentación. Cada archivo se añadirá como una nueva imagen. Añadir seleccionado, otra forma de añadir imágenes como capas. Seleccione las imágenes que desea añadir en la lista de archivos, haga clic en la imagen que desea añadir a la lista de fotos y elegir Añadir seleccionado. Todos los archivos que has seleccionado se añadirán como nuevas capas. Añadir como una imagen nueva, utilice esta opción para crear una sola imagen nueva con muchas capas. Haga clic en cada uno de los archivos que desea utilizar y seleccione Añadir como una imagen nueva en el menú. Se añadirán todas juntas. Añadiendo una nueva capa. Haga doble clic en cualquier imagen que ha creado para abrir la ventana de opciones. En la lista de capas que se encuentra a la izquierda, haga clic en el icono de Añadir y seleccione el submenú Añadir imagen o vídeo. O haga clic derecho en cualquier lugar en la lista de capas, o haga clic en el icono de Herramientas en la lista de capas, y selecciona Añadir capa y luego Añadir imagen o vídeo desde el submenú. Buscar la imagen que desea usar, selecciónala en la ventana del explorador del archivo y clic en Abrir. Utilizando la lista de capas para añadir nuevas capas a través de la ventana Opciones es una forma sencilla de añadir nuevas capas, pero no es el más rápido o más fácil. La lista de capas es una de las principales herramientas para trabajar con capas. Se utiliza la lista de capas para acceder a las opciones de edición para cada capa, controlar el orden de las capas, añadir capas nuevas y trabajar con técnicas de capa avanzadas como las máscaras. Comprender el funcionamiento de la lista de capas es un primer paso muy importante en el uso de capas como parte de la composición de la imagen. Dentro de la lista de capas, verás una pestaña para cada capa que se añade a una imagen. Cada pestaña incluye una vista en miniatura de la capa,
así como el tipo nombre y capa. Siempre vas a ver al menos una capa presente en la lista incluso si solo contiene una imagen. Recuerde que cada imagen se convierte en una capa. Cada capa muestra el número de esa capa en el orden general. Si solo tiene una capa, verás esa capa etiquetada como número 1. Al pasar el ratón sobre una capa, también verás un consejo que te dice tamaño de la imagen en la capa, así como la ruta del archivo. A la derecha del número asignado hay un icono que parece un ojo. Este es el botón de la visibilidad de la capa. Al hacer clic, se desactiva la capa y hace que se oculte. Esto a menudo puede ser útil cuando se trabaja con un efecto que utiliza varias capas y quiere evitar el ver cada capa a la vez. Oculta las capas con las que no estés trabajando para editar mejor. La lista de capas también muestra los cambios que se hacen a la imagen usando máscaras o capas de ajuste. La función de la lista de capas no cambia cuando estas opciones están activas, pero sí ajusta el aspecto de la lista en su conjunto. Vas a ver una línea de texto y un icono adicional que indica si una capa es una capa de máscara o ajuste. Aparece el icono de cada tipo en el lado izquierdo de la capa y se dibuja una línea desde el icono en la parte izquierda de la lista de capas. Cada capa que está siendo afectada por la capa de máscara o ajuste se organizará. Las máscaras, por defecto, trabajarán en la capa justo por debajo. Las capas de ajuste cambiarán todas las capas por debajo. También puede ver qué capa se ve afectada gracias a una línea que se pueden extraer de la máscara o capa de ajuste a cualquier otra capa que se incluya. Las líneas para una capa de máscara aparecerán a la izquierda de cada capa que está trabajando, terminando con un puntero en la capa final. Debido a que las capas de ajuste funcionan con todas las capas por debajo, la línea simplemente dibuja directamente a la parte inferior de la lista. Cuando se trabaja con capas de texto, en lugar de un nombre en las miniaturas y archivos, la lista de capas le mostrará el texto real que se utiliza con la capa. Tenga en cuenta que las opciones de fuente y color pueden hacer que sea difícil de leer el texto de la miniatura. Esto es normal y da lugar a menudo que se parezca más a un tablero de ajedrez. Las capas de texto comparten atributos de ambas capas visuales y títulos. La lista de capas no se limita a trabajar con las imágenes que has añadido. Puedes añadir más contenido mediante el botón Añadir. O, si estás más cómodo usando el ratón, incluso se puede cambiar el contenido con arrastrar y soltar imágenes directamente en la lista de capas. Arrastrar y soltar desde la lista de archivos. Puedes arrastrar y soltar archivos desde la lista de archivos directamente a su lista de capas. Esto es algo que es fácil pasar por alto porque la ventana Opciones tiende a tapar la lista de archivos mientras está trabajando. Solo tienes que mover la ventana Opciones a un lado e intentar arrastrar un archivo en la lista de capas directamente desde la lista de archivos. Arrastrar y soltar desde el explorador de Windows. En cualquier momento puedes usarlo con archivos, si estás utilizando una ventana del explorador. Puede arrastrar los archivos en la lista de capas directamente de una de las carpetas del disco duro. Arrastrar y soltar para reemplazar el contenido de la capa. Al arrastrar un archivo a la lista de capas, no importa desde dónde lo arrastres, trata de dejarlo sobre la miniatura de una de las capas existentes. Al colocar un archivo en la miniatura de una capa existente, reemplazará el contenido de la capa con el nuevo archivo. Cualquier configuración para esa capa se aplicarán a la nueva imagen sustituida. Para añadir una capa de texto de la lista de capas, simplemente haga clic en el botón Añadir para acceder al menú de lista de capas. Una vez seleccionado Añadir capa de texto se abrirá la ventana. Después de crear la nueva capa de texto, te darás cuenta de que los ajustes de texto y opciones de efectos de texto aparecerán como pestañas encima de la vista previa. Si necesitas editar lo que has escrito, haga clic en la pestaña Ajustes texto y realizar los cambios. En la parte superior de la lista de capas, encontrará las herramientas. Se puede añadir, borrar y organizar sus capas. El icono Añadir es su primera opción. Al hacer clic en este botón Añade una nueva capa, aparecerá un submenú. Desde aquí se puede elegir el tipo de la nueva capa que desea añadir. Dispone de las siguientes opciones: añadir imagen o vídeo. Esta opción le permitirá navegar por el disco duro u otras unidades del sistema de imágenes o contenido de vídeo a utilizar para hacer una nueva capa. Esta es la opción más utilizada. Añadir color sólido. Al seleccionar esta opción le permitirá crear una nueva capa de un color completo. Esta opción es la más utilizada para las máscaras. Añadir gradiente. Puedes crear tus propias capas de gradiente utilizando esta opción.
Esta es otra característica que se utiliza a menudo en combinación con las máscaras. Añadir capa de texto. A diferencia de los títulos, que siempre aparecen por encima de su contenido visual, las capas de texto se pueden añadir a su pila de capas y se mezclan junto con sus imágenes y clips de vídeo. Además pueden colocarse detrás de sus imágenes. También cuentan con opciones de movimiento y de ajuste a disposición tanto de los títulos, como de las capas, que se pueden utilizar para crear algunos efectos muy convincentes. Añadir vacía. Al seleccionar esta opción inserta una capa de marcador de posición, que es una capa en blanco con ninguna imagen o vídeo adjunto. Las capas de marcador de posición son las más utilizados para crear un efecto en particular. Lo encontrarás útil en el diseño de plantillas o crear tus propios efectos de transición. Por supuesto que puedes añadir una imagen más tarde. Añadir multimedia. Si tiene cualquier paquete de ProShow instalado puede añadir rápidamente el contenido con esta opción. Una vez seleccionado, podrás seleccionar qué contenido instalar. Añadir capa ajustes. Esta opción crea una capa de ajuste que funciona un poco como una máscara. Añadir capa máscara. Al seleccionar esta opción se expande a un subconjunto de opciones normales de capa. La diferencia es que la capa se añada utilizando este método se convertirá automáticamente a una máscara, una vez que se ha creado. Duplicar capa. Esta opción realiza una copia exacta de la capa que has seleccionado actualmente en la lista capas. Esta copia aparecerá directamente sobre el original y contiene toda la información de la capa que incluye imágenes, movimiento, efectos, etc. Puedes crear todo tipo de capas utilizando el botón Añadir. También puedes acceder a estas opciones haciendo clic derecho en cualquier parte de la lista de capas y abrir el submenú Añadir capa. El botón Eliminar, papelera, es bastante simple por contraste. Simplemente haga clic en la capa que desea eliminar y luego clic en el botón Eliminar, papelera. Se eliminará la imagen por completo. Los iconos de flecha que se ven se utilizan para controlar el posicionamiento de la capa. Recuerde que las capas se apilan una encima de la otra. Los iconos de flecha arriba y abajo se moverán hasta la capa seleccionada o hacia abajo en la lista. Esta es la forma de establecer cómo y dónde desea que sus capas aparezcan. Para cambiar el orden de las capas, utilizando las flechas, o simplemente hacer clic y arrastrar las capas. El último elemento de la barra de herramientas es el icono Herramientas. Este menú contiene las formas alternativas para acceder a muchas de las características de las capas. Puedes añadir, eliminar, editar, renombrar, ocultar o mostrar capas, convertir una capa en una máscara, copiar la capa, y un poco más. Hay dos maneras de acceder a las herramientas en la lista de capas. Puedes seleccionar la capa con la que desea trabajar en la lista y luego clic en el icono Herramientas. O puedes hacer clic derecho sobre la capa en la lista. Además de añadir o hacer capas duplicadas, también hay otras características muy útiles que se encuentran aquí. Convertir capa. Esta opción tendrá una capa seleccionada y puedes cambiarla a otro tipo de capa. Por ejemplo, puedes comenzar con una capa de imagen y convertirlo en una capa de color sólido, gradiente o texto. Seleccionar archivo. El uso de esta opción le permite cambiar el contenido de una capa con una nueva imagen o vídeo. Simplemente navegar por el disco duro y seleccionar el archivo. Los ajustes o efectos que hayas aplicado a la capa se aplicarán al instante al archivo sustituido. Renombrar capa. Otra forma de cambiar el nombre de sus capas y ayudar a mantenerlos organizados. Editar capa. Al seleccionar esta opción se expande a un subconjunto de opciones de edición. Puede abrir un editor externo o ir a diferentes menús de edición dentro de ProShow. Visibilidad. Desde aquí se puede ocultar o mostrar las capas en su imagen. A menudo, esto es muy útil cuando se trabaja con imágenes que cuentan con muchas capas o que usan efectos complejos. Al ocultar capas, no se eliminan las capas. Simplemente les cambia un estado desactivado, de modo que puedas centrarte en la edición de capas visibles. Mover. Le da la capacidad de mover una capa hacia arriba o hacia abajo en la lista capas. También puede enviar una capa directamente a la parte superior o inferior de la lista, así como mover una capa dentro o fuera de una máscara. Usar como capa de ajuste o usar como capa máscara. Estas dos opciones se llevará a la capa seleccionada y la convertirá en una capa de ajuste o una capa de máscara. Usar como capa de transición. Vamos a usar esta opción al crear sus propios efectos de transición. Copiar. Esta es una opción excepcionalmente útil que te da 4 opciones de copia muy poderosas. Copiar a todas las imágenes.
copia la capa seleccionada actualmente a todas las imágenes de su presentación. Esto puede ser útil cuando se ha creado un fondo especial u otra imagen que quieres ver en todas las imágenes. Copiar a las imágenes seleccionadas. En lugar de copiar la capa a todas las imágenes de su presentación, esta opción copia la capa solo a las imágenes que hayas elegido de la lista de fotos. Puedes seleccionar imágenes moviendo la ventana opciones hacia arriba un poco para ver la lista de fotos y mantén la tecla pulsada control o mayúsculas y clic para seleccionar las imágenes que desees. Copiar a imagen específica. Esta opción abre la ventana de capas. Puede utilizar esta ventana para elegir exactamente qué capas desea copiar y seleccionar solo aquellas que desea copiar. Simplemente selecciona las capas que deseas copiar en la columna izquierda y las de destino que deseas copiar en la columna de la derecha. Clic en copiar una vez que hayas hecho tu elección, o simplemente selecciona copiar y cerrar. Copiar ajustes. Elegir esta opción le permitirá copiar ajustes que ha realizado en la capa a cualquier otra capa específica. Esto se hace mediante la ventana Copiar ajustes, elegir la capa de origen en la columna izquierda, selecciona las opciones que desees incluir en la columna central, y selecciona las capas de destino, o imágenes, en la columna de la derecha. Eliminar. Esta opción le ofrece la posibilidad de eliminar ya sea una sola capa o todas las capas. Seleccionando Eliminar todas las capas, deja la imagen vacía. No elimina la imagen en sí, pero elimina todas las imágenes o vídeo que hayas añadido. Restaurar capa. Esta opción le devolverá la capa seleccionada a su valor por defecto. Efectivamente es como si acabases de añadir esa capa. Se eliminan los cambios realizados en la capa. El fondo de la imagen es un fondo que se puede configurar en función de cada imagen. Cuando está activado, anulará el fondo predeterminado. A menudo son piezas importantes en la composición de una imagen, pero es importante recordar que no son capas y no las encontrarás en su lista de capas. Su fondo siempre va a estar por debajo de todas las capas, no importa cuántas tengas. Para poner un fondo personal. Abrir opciones de imagen, ir a la pestaña de fondo predeterminado. Cuando no se selecciona ninguna imagen como fondo, debe verse como color sólido. A la derecha de la vista previa, se encuentra la información sobre el fondo y las opciones de fondo personalizado. Selecciona el tipo de fondo que desees. Puedes elegir predeterminado, sólido, gradiente o imagen. Configurar el degradado del color, o buscar la imagen que desea utilizar como fondo. Una vez seleccionada la fuente, utilice los ajustes y las herramientas de edición para cambiar el aspecto de tu fondo. Al reemplazar el fondo predeterminado, verás que cualquier imagen que añadas contará con el mismo fondo personalizado. Esto sucede porque ProShow asume que vas a usar ese fondo con las imágenes. Para volver a mostrar el fondo, simplemente elige la opción predeterminada para mostrar en la que no desee utilizar el fondo personalizado. Una vez añadido a una imagen, hay 3 categorías de cosas que puedes hacer a una capa, cada una con opciones únicas. Las 3 categorías son: Ajustes capa. Aquí se define la información básica sobre la capa, incluyendo el nombre, el tipo de capa, la configuración de zoom inicial y posición de la capa. Ajustes. Aquí es donde encontrarás las herramientas de edición que se pueden utilizar para ajustar el modo en que su capa aparece en la imagen. Efectos. Desde aquí, los efectos de movimiento y ajustes de control de lo que va a pasar cuando se reproduce. Cada una de estas categorías se accede seleccionando su pestaña situada por encima de la previsualización en la ventana Opciones de imagen. Cuando se añade una nueva capa, siempre debe comenzar con los ajustes de la capa y definir la información básica acerca de su capa. Echemos un vistazo a las opciones disponibles. En Opciones de imagen, a la derecha de la vista previa verás la información sobre la capa seleccionada. Aquí hay una vista previa en miniatura para ayudarte a identificar rápidamente qué capa es. Por encima de la vista previa en miniatura verás el nombre de la capa que se muestra junto con el nombre del archivo y el tipo utilizado en la capa. El nombre de la capa se puede cambiar en cualquier momento para ayudarle a organizarse. Para cambiar el nombre de la capa, haga clic en Renombrar situado justo debajo del nombre. Por debajo de la vista previa en miniatura también verá 3 opciones adicionales: Buscar, Editor Info. Utilice estas herramientas para cambiar el contenido que aparece en la capa, abre un programa de edición externa para modificar el contenido, o haga clic en Información para ver las propiedades de contenido, resolución, tamaño, tipo, ubicación, etc.
Justo debajo de la vista previa, se encuentran las notas. Utilice esta área para ayudar a mantenerse organizado. Cualquier nota que escribas sobre la capa no será visto por nadie. Las notas están ahí simplemente para darle un lugar donde escribir toda la información sobre la capa para que pueda ayudarte. Si necesitas un descanso o volver más tarde, las notas son una manera de marcar las capas que todavía tienen que editarse o que requieren cuidados especiales. Al añadir una nota a su capa, aparecerá un icono de comentario sobre el icono de visibilidad de las capas en la lista capas. A medida que pasa el ratón por encima del icono, aparecerá una ventana de información y mostrará la nota de la capa. Inmediatamente debajo de la vista previa, verás el panel tipo capa. Vas a utilizar este panel para identificar cuando una capa tiene propiedades específicas. Por ejemplo, cuando se trabaja con la máscara de ajuste o capas, vas a utilizar esta área para cambiar la máscara o ajuste, así como seleccionar el tipo. También utiliza esta área al crear sus propios estilos y plantillas o al hacer una presentación en vivo. Cuando se añade una capa se coloca en el centro utilizando el valor de escalado predeterminado que has seleccionado. Y aquí es donde puedes cambiar la posición inicial y el tamaño de cada capa. Cuando se añade una imagen, la resolución de la imagen no es un factor que afecta directamente al tamaño en que aparece. En cambio, las proporciones de la imagen son la influencia más directa sobre el tamaño de la imagen. La escala determina cómo esas proporciones encajan dentro de la imagen. Hay tres tipos de valores de escala que se utilizan: ajustar, llenar y extender. Utilice estas opciones para configurar el tamaño de la base de la capa. El tamaño de su capa de base a la escala se convierte en lo que ProShow considera el 100% del zoom de la capa. Cualquier cambio en el tamaño de la capa usando el valor de zoom se iniciará con la aparición de la capa en función de su tamaño utilizando la escala. Echemos un vistazo a cómo cada opción afecta a la imagen cuando se añade a una imagen. Ajustar al cuadro. Esta opción se asegura de que toda la imagen se vea en el cuadro de su imagen. Mantendrá toda la imagen visible. Llenar cuadro. Llena toda la pantalla. Si la capa y el cuadro no son de las mismas proporciones exactas, puede perder parte de la imagen. Esto puede hacer que se vean algunas partes cortadas. Esta opción se recomienda si quieres elegirla como fondo, o cuando no quieres que haya un espacio sin nada. Extender cuadro. A diferencia de las otras dos opciones, este ajustará las proporciones de la imagen para que se ajuste exactamente dentro del cuadro de la imagen. Cuando se cambian las proporciones de una imagen, a menudo puede verse una distorsión de la imagen. Así que ten cuidado con esta opción. Lo mejor es utilizarlo con imágenes como fondos abstractos. Ajustar y llenar zona segura. Hacen lo mismo que las dos primeras opciones, pero con la diferencia que lo hace dentro de la zona segura para televisión. Después de configurar su escala, a menudo es mejor definir la posición donde realmente se desea que la capa aparezca. Por defecto la capa va a aparecer en el centro. Este es un valor de posición de 0 por 0. Considera el cuadro como una cuadrícula. Tiene una serie de valores tanto para la X horizontal e Y vertical de los ejes. El rango total para cada eje es 100. Este es un rango de -50, 0 el centro, a 50. Para el eje X, -50 es el lado izquierdo y 50 es el lado derecho. En el eje Y -50 es la parte superior y 50 es la parte inferior. Al fijar la posición, el valor de posición de la izquierda es para el eje X horizontal y el valor de la derecha es para el eje Y vertical. La posición siempre se mide basándose en el centro y el centro de la capa. Con esto en mente, es fácil determinar dónde quiere colocar su capa. Por ejemplo, el cambio de los valores de posición de 25 por -25 colocaría el centro de la capa en la esquina superior derecha del cuadro, centrado en medio hasta el borde. Es probable que no te preocupes por la posición exacta de una capa. Posiblemente la mayoría de las veces lo pondrás a ojo, arrastrando y alineando la capa hasta que se vea bien. Esto es posible ya que la ventana de vista previa es interactiva, simplemente haz clic y arrastra la capa a cualquier punto de la imagen. Verás que los valores de posición se actualizan automáticamente a medida que arrastras la capa. Tenga en cuenta que la posición que fijas aquí afectará cualquier efecto de movimiento que crees. De forma predeterminada, una nueva capa no tiene movimiento. Cambiando la posición aquí, cambiarás la posición de la capa, pero no vas a crear movimiento. Sin embargo, si ya tiene movimiento aplicado a la capa,
El cambio de la posición de aquí cambiará la posición inicial de su movimiento. Hemos establecido hasta el momento que la opción escala elige el tamaño de base para la capa en la imagen. La escala que vaya con la base se convierte en el valor de zoom del 100. Todas sus capas van por defecto a 100 del zoom, sobre la base de la escala, una vez que se añade. Puedes ajustar aún más el valor de zoom para cada capa. Al mover el control deslizante de zoom a la izquierda y la derecha vas a disminuir o aumentar el tamaño de tu capa, respectivamente. También tienes la opción de escribir un número directamente en el campo del valor. El regulador te permitirá ajustar su zoom de 0 a 500. Un valor de zoom de 0 hace la capa invisible. La capa es tan pequeña que no se puede ver. Un valor de zoom del 500 aumenta la capa de 5 veces su tamaño normal. Si necesita más tamaño puedes escribir manualmente cualquier valor de zoom que desees. El cambio del valor de zoom en realidad no cambia el tamaño de la imagen. Solo las acerca. Esto significa que las imágenes de baja resolución puede hacer que la imagen aparezca pixelada. Si deseas utilizar un zoom alto, pero no quieres perder calidad de imagen, lo mejor es utilizar las imágenes de alta resolución. Y lo que viste con la posición, cambiar el zoom en configurar capas se relaciona con el zoom al aplicar efectos de movimiento. Cuando su capa no tiene movimiento, cambiar el nivel de zoom aquí será acercar la capa, pero no añadirá movimiento. Si ya dispone de zoom de movimiento en su capa, cambiar el zoom aquí va a cambiar el zoom a partir de sus efectos de movimiento de esta capa. El área de vista previa te da una forma rápida de cambiar el zoom y la posición de una capa sin tener que poner el valor. En la mayoría de los casos, verás que es mucho más fácil de ajustar el zoom y la posición utilizando el ratón en la vista previa. Para cambiar la posición de una capa en la vista previa, basta con hacer clic en cualquier parte de la capa y arrástralo a la posición deseada mientras mantiene pulsado el botón del ratón. Para cambiar el zoom de una capa, tienes dos opciones. En primer lugar, puede utilizar la rueda de desplazamiento del ratón para acercar la capa seleccionada. En segundo lugar, puede hacer clic y arrastrar cualquiera de las cajas pequeñas, o tiradores, que se encuentran a lo largo de los bordes del control de la capa. En las esquinas de la capa seleccionada, también verás que hay algunas flechas pequeñas curvas. Estas áreas son los controles de rotación. Para girar la capa actual, basta con hacer clic y arrastrar estos iconos de rotación. De forma predeterminada, al hacer clic en otra capa en la vista previa seleccionará esa capa. Puedes cambiar el comportamiento haciendo clic en las capas, o a desactivar el control de todos haciendo clic derecho en el área de previsualización. Ahora que ya sabe lo que es una capa, cómo leer la lista de capas, y la forma de organizar las capas, tienes los fundamentos cubiertos. Ahora, vamos a hacer algo un poco más práctico con su conocimiento. En el siguiente ejemplo se va a crear una posición de las imágenes que se verá como fotos desplegadas. Seleccione la primera imagen de la lista de archivos, y crear una nueva arrastrándola a la lista de fotos. Mantener la tecla control y arrastrar dos imágenes adicionales a la nueva. Puede seleccionarlas como grupo o arrastrar y soltarlas una a una. Haga doble clic en la imagen para abrir la ventana Opciones. Selecciona cualquier capa de la lista Capas y selecciona la pestaña Ajustes Capa por encima de la vista previa. Al trabajar con cada capa, recuerda que puedes ocultar las capas, siendo un poco más fácil al crear montajes como este. Así que adelante y ocultar las capas 1 y 2. Para ocultar una capa, desactive la casilla al lado del número de capa, o haga clic derecho en una capa e ir a visibilidad y luego ocultar. Haga clic en la capa 3 en la lista capas. En configurar capa, cambiar el valor de escala a llenar cuadro. Este cambio aumenta el tamaño de la capa de modo que llena el cuadro. A continuación, cambiar el zoom con el valor de 50. Reduciendo el valor de zoom, podrás encajar las tres imágenes en la pantalla al mismo tiempo. En el previo, clic y arrastra la capa 3 más a la izquierda. Ir a la flecha curva en la esquina superior izquierda de la imagen. Ahora clic y arrastrala hacia abajo. Esto girará la imagen hacia la izquierda. No importa la posición exacta y la rotación de la imagen. Ahora vamos a repetir estos pasos en las otras dos capas. Mostrar capa 2 haciendo clic en la casilla de verificación junto al número. Cambia el valor del zoom al 50. Vamos a dejar la posición y solo añadir alguna rotación. En la ventana de vista previa, ir a la flecha curva en la esquina superior izquierda de la imagen, clic y arrastrarla hacia abajo.
esta vez con un poco menos de rotación. A continuación, mostrar la capa 1 y otra vez, cambiar el valor del zoom al 50. En la ventana de vista previa, clic y arrastra la capa 1 un poco a la derecha. En la esquina superior derecha de la imagen, clic y arrastra el control de la rotación hacia abajo. Esto hará la capa 1 que gire hacia la derecha. Eso es todo. Ahora debes tener una posición de 3 capas que parecen como 3 fotos sobre una mesa. Una vez que has visto los resultados, no dudes en modificar la colocación de las capas hasta que estés satisfecho. Para ajustes de posición más controlado, selecciona la capa que deseas mover y mantener presionada la tecla control mientras presiona las flechas arriba, abajo, izquierda o derecha de tu teclado. Para mover las capas un poco más, mantener control y mayúsculas mientras presionas las flechas arriba, abajo, izquierda o derecha. ProShow te da la habilidad de ajustar un poco más la posición de las capas. La edición de una capa da control sobre el aspecto de la capa, desde el balance del color de la imagen a las partes de la imagen que desea ver. Las funciones de edición disponibles en ProShow son similares a lo que encontrará en la mayoría de programas de edición de imágenes. Puedes recortar imágenes, eliminar ojos rojos, cambiar niveles de color, ajustar la opacidad y un poco más. También es una gran ventaja al utilizar herramientas en ProShow que no vas a obtener de un editor de imágenes. La edición de imágenes en ProShow es totalmente no destructivo. Al realizar ediciones en ProShow, tus imágenes originales nunca se cambian, sin importar los cambios que hagas. Simplemente ProShow decide cómo interpretar y mostrar su material original. No necesitas preocuparte de los archivos originales, eres libre de ser creativo y experimental con lo que haces con tus imágenes como parte de su presentación. ProShow volverá a utilizar tus imágenes originales una vez que se inicie la salida. Los cambios de edición se harán a la salida, usando sus imágenes originales como fuente mientras se crea la salida. Eso significa que obtendrá la máxima calidad de tus imágenes originales, con ediciones incluidas, sin tocar tus archivos originales. Una presentación es un video que ofrece imágenes en movimiento y música. Como un video, es mucho más probable que desees realizar cambios de la apariencia de tus imágenes que aparecen en pantalla para hacer su presentación más dinámica. A menudo esto significa hacer modificaciones y ajustes que normalmente no opta por compartir tus fotos en línea o como impresiones.